Hola, bienvenidos a esta cápsula de Compeducación. Mi nombre es Marta Cortés y en esta ocasión revisaremos el tema de formato condicional en Excel. Bien, formato condicional es una herramienta que se denomina de inteligencia de negocios. Las herramientas de inteligencia de negocios nos sirven para poder analizar datos y poder realizar toma de decisiones. Entonces, el formato condicional es una de estas herramientas. Como su nombre lo dice, depende del valor que contenga la celda a la cual le apliquemos el formato condicional, será el formato que se aplique. Por eso es formato condicional. El formato condicional tiene distintas modalidades y se adecúa dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a Excel para poder revisar las modalidades del formato condicional. En este ejemplo tenemos el reporte de ventas por trimestres en un determinado año de una determinada empresa. Son las ventas que se han realizado en distintos estados de nuestra república. Entonces, tenemos los 4 trimestres de ese año. Si lo que nosotros requerimos es aplicar formato condicional, lo primero que hay que hacer es seleccionar datos. Voy a seleccionar en este caso los datos correspondientes al primer trimestre de cada uno de los estados. Una vez que he seleccionado los datos, me voy a ir a la ficha de inicio y aquí dentro de la cinta, en el grupo de los estilos, voy a encontrar el comando precisamente de formato condicional. El formato condicional, como había yo mencionado, tiene distintas modalidades: resaltar reglas de las celdas, superiores e inferiores, barras de datos, etcétera. Resaltar reglas de celdas son de las más utilizadas. Depende del valor que contenga la celda, yo puedo marcarlo si ese valor es mayor que uno que yo determine, o menor que, o se encuentre en un determinado rango, o sea igual a un determinado número. También se puede dar el caso en el que no esté evaluando cantidades. En ese momento, bueno, voy a poder utilizar, si es texto, el comando texto que contiene o que no contiene, y también podría hacer evaluación sobre fechas. Vamos a trabajar con la primera de las opciones, que es mayor que. Entonces, al darle un clic, aparecerá en esta caja de diálogo que el Excel ya ha determinado cuáles son las cantidades que va a marcar y lo hace basándolo en una media. Este valor se puede personalizar. Lo voy a borrar y yo voy a poner un valor. Por ejemplo, puede ser 50,000. Quiero que marque todas aquellas cantidades que sean superiores a los 50,000. Y el Excel inmediatamente ha determinado o ha identificado cuáles son las cantidades que cumplen con esta condición. Ahora, también podemos personalizar el formato que quiero que le aplique. Lo podemos aplicar en un relleno rojo o amarillo o verde, etcétera. También podríamos hacer formato personalizado. Entonces aquí seleccionamos cuál es el formato que nos interesa y le vamos a decir aceptar. Y al quitar la selección, bueno, pues ya se nota que todas aquellas cantidades mayores a los 50,000 pues ya han sido marcadas. Esa es una de las modalidades que podríamos tener en el formato condicional. Una más, ahora voy a trabajar con los datos del segundo trimestre. Una más es la de barra de datos. Barra de datos es un formato condicional que también, dependiendo del valor que contenga la celda, va a dibujar una barra dentro de la misma celda. De modo que en el rango de celdas que se han seleccionado, lo que obtendremos al final será un gráfico bastante ilustrativo de cuáles son las cantidades pequeñas, cuáles son las más altas.
En barra de datos tenemos dos opciones, puedo utilizar relleno degradado, puedo utilizar relleno sólido y lo único que hay que hacer es seleccionar el color que uno gusta y prefiere. Entonces, al dar clic en el color, simple y sencillamente la gráfica se ha creado. Una modalidad más del formato condicional, ahora trabajando sobre los datos del tercer trimestre, sería el de conjuntos de iconos. Los conjuntos de iconos nuevamente va a evaluar el contenido de la celda y dependiendo del conjunto de iconos que yo seleccione, que puede ir desde 3 iconos hasta 5, 3, 4, 5, los que yo requiera, le va a aplicar el correspondiente. Eso es lo que va a hacer, también dependiendo de el valor que contenga la celda. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, las 3 flechas verde, amarilla, roja. Ahí está. Dentro de un mismo rango de celdas, yo puedo aplicar más de 2 reglas. Cada una de estas opciones que hemos tomado se denominan reglas. Y yo puedo aplicar más de una regla en un mismo rango. Si vuelvo a seleccionar los datos del segundo trimestre, además de las barras de datos que ya he colocado, también me gustaría incluir conjunto de iconos. Nuevamente vuelvo al formato condicional, conjunto de iconos, y selecciono el conjunto de iconos que me interesa aplicar. En este caso, ese rango ya contaría con 2 reglas de formato condicional. Las reglas ya vienen establecidas, aunque cualquiera de ellas puede ser personalizada. Tomemos el ejemplo del tercer trimestre. Nuevamente selecciono los datos, entro al formato condicional y la última de las opciones que se muestran es administrar reglas. Entonces voy a administrar reglas, ahí está la regla que he aplicado, que es conjunto de iconos, y daré clic en editar regla para poder hacer modificaciones. El formato condicional actúa sobre cualquier rango de datos y actúa sobre ellos sin importarle qué rango sea, porque trabaja en base a porcentajes. Si yo quiero que siga trabajando en porcentajes, puedo dejarlo así o puedo cambiarlo, por ejemplo, a número. Entonces ahora yo voy a trabajar en base a números y dependiendo de los valores, por ejemplo, le voy a decir si es superior a 55,000, bueno, pues que le ponga verde. Si es superior a 30,000, pues que le ponga flechita amarilla, y todo lo que esté por abajo de los 30,000 que le ponga flechita roja. Le voy a decir aceptar. Me equivoqué aquí en el número. Hay que cambiar el número, le voy a decir aceptar, nuevamente aceptar, y entonces ya han cambiado las flechas. Otra modalidad más que tenemos también para el formato condicional es el siguiente. Aquí en la parte inferior tengo los mismos datos, tengo la tabla repetida y en este caso voy a seleccionar absolutamente todos mis datos. En el formato condicional se encuentra también la escala de colores. Escala de colores es un formato que el valor más bajo le va a aplicar un determinado color, al valor más alto le va a aplicar otro color y va a ir degradando de un color a otro dependiendo del valor de la cantidad. Y es muy útil cuando tenemos este conjunto de valores donde, como vemos, los colores rojos están aplicados a las cantidades más bajas y los colores azules están aplicados a las cantidades más altas. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer un análisis de nuestros datos de manera global y conocer la distribución de estos valores, tanto de los más bajos como de los más altos y
e inclusive para los intermedios. Bien, para terminar, si en determinado momento ya no requiero de lo que es el formato condicional, he terminado de hacer el análisis, etcétera, bueno, pues entonces puedo yo eliminarlo. Entonces, en el formato condicional vamos a encontrar el comando que dice borrar reglas. Borrar reglas tiene dos opciones: borrar las reglas de las celdas seleccionadas, que previamente tuve que haber seleccionado las celdas, o borrar las reglas de toda la hoja. En este caso voy a utilizar borrar reglas de toda la hoja, le doy un clic y se fueron todos los formatos. Bien, con esto terminamos el tema del formato condicional. Esperamos que esta cápsula haya sido de su interés y los invitamos a visitar nuestro canal donde encontrarán más contenidos. Muchas gracias por su atención.